en parte, en parte, pero tiene un fundamento mayor. Sí, efectivamente la plata es mejor conductor que el cobre, pero tiene digamos, otro objetivo, ¿no? ¿Alguien que tenga una idea? Nadie. ¿Por qué los contactos son plateados? No, y no digo el color, sino son bañados en plata. Porque la plata, más allá de ser un mejor conductor que el cobre, es mucho más duro, ¿no? Tiene una rigidez mayor, es más duro, ¿no? Que el cobre, ¿no? Incluso que el mismo oro, ¿no? Que el oro es el mejor conductor de todos, ¿no? Entonces, por eso que todos los contactos son bañados en plata, ¿no? Por el tema de que cuando haya un fogoneo, hay un arco entre contactos, pueda resistir, ¿no? Y no se lo lleve el contacto, se lo vaya comiendo, ¿no? Entonces, regresando al tema, ese es, digamos, la principal, digamos, función, ¿no? De por qué tener los contactos bañados en plata. Entonces, regresando al tema de las tulipas, ¿no? Cuando hay este falso contacto, ¿no? Es una forma de arco eléctrico que podría haber. Al haber esa explosión, voy a estar reduciendo la distancia de aislamiento entre una fase y otra. Y si bien es cierto, puede ser un falso contacto en una fase, pero al momento de explosionar, al momento de crearse una nube conductora, puede, digamos, afectar a la otra fase. Y es ahí donde se desencadena, ¿no? En un corto bifásico, hasta por decir lo más catastrófico que puede ser en llegar a un corto trifásico, ¿no? Pero sí, es muy importante lo que se comenta, ¿no? Muy bien, entonces, hasta ahí vamos muy bien. Vamos a ver ahora ya específicamente la norma. Voy a dejar un ratito de acá de compartir para poder entrar en la norma, ¿eh? Muy bien. Ahí pueden ver la norma. Este es el PDF, ¿sí? ¿Correcto? Sí se ve. Muy bien. Entonces, esta es la norma. Son 141 hojas. Estaba confundiendo seguro con otra norma, perdón. Esta es la norma, dice la IEEE, guía para los cálculos de riesgo contra arco eléctrico, ¿no? Esta es la norma de la IEEE 1584 del 2018. Esta es una revisión de la versión del 2002, ¿no? Y hay algunos otros complementos, ¿no? Que es la 1584.1 del 2013, ya, que es así, no ha habido ninguna variación, y son los requisitos necesarios para elaborar un estudio de arco eléctrico, que es muy diferente a esta norma, ¿no? Es casi como un complemento, ¿ya? Entonces, ¿qué comprende esta norma? ¿No? ¿Qué comprende esta norma? Vamos a ver. Como les decía, esta norma, eh, esta norma es casi de difícil acceso, ¿ya? Es casi de difícil acceso. Nosotros lo hemos podido obtener debido a una cooperación que hemos tenido en un trabajo con algunas mineras que hemos podido realizar estudios de arco eléctrico. Nosotros como empresa, que nosotros somos TIN Servicios, me disculpan el cherry, ¿ya? Entonces hemos podido ahí obtener esta norma y revisarla a detalle, ¿no? Aquí se muestran los autores principales de la norma, ¿no? El señor Jim Philip, el ingeniero Jim Philip, que es uno de los principales aportantes en el desarrollo de la norma, ¿no? Muy bien, aquí está la introducción. Vamos a ir directamente a lo que es, lo primero, lo que nos interesaba, que era
el tema de los electrodos, antes de ir a... Aquí está. En uno de los... digamos, yendo específicamente a lo que es electrodos, aquí vamos a ver cómo son las configuraciones y cómo, cómo es su representación física, ¿no? Antes de eso, vamos a repasar, ¿no? Dice, lo que nos dice la norma, ¿no? En específico, el análisis del proceso, ¿no? Un resumen general. Acá hay un resumen general y te dan los pasos, la norma te da el paso a paso de cómo es que se debe analizar una instalación para poder desarrollar un estudio de arco eléctrico, ¿no? Esto es importantísimo que toda, digamos, todo ingeniero, todo, digamos, personal electricista ligado a una instalación debe conocer estos pasos que vamos a repasar para poder, eh, digamos, desarrollar un estudio de arco eléctrico en una instalación. Lo primero es recolectar la información del sistema, ¿no? Y el datasheet de todos los equipos, como ya dijimos, ¿no? El diagrama unifilar, digamos, el datasheet de todos los equipos, la placa de datos de los transformadores, de motores, los relés de protección, ¿no? Los estudios de cortocircuito, ¿no? Toda información ya importante de la, digamos, de toda la instalación eléctrica, ¿correcto? Entonces, lo primero es levantar información de todo el sistema. A veces en los planos que nosotros podemos ver, ya, digamos, no hay una información tan completa como por decir el calibre de los cables, el tipo de cable, o por ejemplo las líneas, ¿no? Las líneas de transmisión, la línea de distribución aérea que tenemos, a veces en las instalaciones eléctricas, también las tenemos que modelar, y eso es importante, ¿ya? Porque tenemos que establecer su impedancia y la reactancia de la línea, ¿no? Sabemos que tienen efectos capacitivos, inductivos, y todo eso de ahí tenemos que modelar y entender ese modelamiento para poderlo ingresar al software. El paso 1, entonces, es recolectar toda la información del sistema. ¿Correcto? ¿Cuál es el paso 2? Determinar los modos de operación. Para determinar el modo de operación, vamos a ver un diagrama unifilar, ¿correcto? Típico, digamos, para, mira un momento, a ver, para mostrarles un diagrama unifilar típico, digamos, de empresas, digamos, de una... para que puedan ver para cómo es que se va, digamos, a determinar el modo de operación. Se quiere lentear mi máquina. Esperen un ratito, por favor. Ya está, muy bien. Muy bien, ahí pueden ver un diagrama unifilar, por ejemplo, ¿no? Este es un diagrama unifilar de un cliente que nosotros tenemos, ¿correcto? Y donde tenemos sistemas desde 50 kilovoltios hasta sistemas de 2.4, ¿no? Pasando por 416, 50, ¿no? Entonces tenemos diferentes líneas, acá está su codificación de línea, no sé si se llega a ver, voy a acercarme un poco. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Todo el diagrama unifilar, líneas de transmisión, ¿correcto? Que entran,
cargas que se alimentan, subestaciones. Entonces, la norma nos dice determinar los modos de operación del sistema. ¿A qué se refieren los modos de operación del sistema? Por ejemplo, tenemos nosotros acá, en este diagrama unifilar, una central hidroeléctrica que se llama Pachachaca, ¿no? Esta es fuente número 1. Y también tenemos otro sistema que viene de la subestación Oroya Nueva, en 50 kilovoltios. ¿Correcto? Y líneas de transmisión, en 50 kilovoltios. Entonces, lo que nosotros, y esto es un poco que lo que vamos a ver mañana, ¿ya? Cuando empecemos a ver el flujo de carga, cortocircuito, coordinación, ¿no? Entonces, el modo de operación del sistema, cuando uno va a levantar información de campo, que era el paso número 1, vamos a preguntar, ¿no? Vamos a preguntar al cliente, decirle, a ver, esta fuente, ¿no? De la hidroeléctrica, ¿no? Que tiene 3 generadores, ¿no? 3 generadores de 3 MVA en 2.3 y se elevan a 50 kilovoltios, ¿no? Sus transformadores. ¿Esta central opera de forma permanente? Entonces el cliente puede decir, no, mira, esa central para mí es de apoyo, ¿no? O en época de estiaje o en época de avenida tienen diferente comportamiento, ¿no? Ya mañana vamos a ver en flujo de carga qué cosa es estiaje, qué cosa es avenida, ¿no? Nos puede decir, en una época del año solamente trabajan 2 grupos y en otra época trabajan los 3 grupos. O puede ser que en una época trabaje uno y luego en otra época del año ingresen los 3 grupos. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta barra, por decir, en esta barra de Pachachaca de 50 kilovoltios, voy a tener, ¿qué cosa? Un aporte de cortocircuito que viene desde este sistema de Oroya Nueva, ¿no? Un cortocircuito que ingresa así a esta barra, y también voy a tener aporte de cortocircuito de los grupos. Entonces, aquí vamos a tener caso 1, ¿no? Digamos, con 2 grupos, y caso 2, ¿no? Con 3 grupos, ¿no? Con 3 grupos electrógenos, ¿no? Entonces, ese es mi modo de operación, ese es determinar cómo opera el sistema en realidad, ¿no? Y también el cliente puede decir, ¿sabes qué? Mira, de estas 2 líneas, ¿ya? De estas 2 líneas, por decir, ¿no? Esta línea, la 6530, es stand-by de la 6529, ¿correcto? Y esta barra de 50, por ejemplo, de aquí, tiene 2 alimentaciones, ¿no? Ah, perfecto, ¿por qué? Y hay que analizar y entender el por qué, ¿no? Aquí, por ejemplo, no está a la distancia, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, que sea unos 15 kilómetros, ¿no? Unos 15 kilómetros, ¿no? Ah, ya, muy bien. Entonces estamos en la sierra, ¿no? Existe una posibilidad de que caiga un rayo y se saque de una línea, ¿no? Ah, ya, muy bien. Si cae un rayo y se saca la línea, a la 6530, entra a la 6529. Y si se sacan a la 29, entra a la 6530. Entonces, eso es entender un poco y establecer el modo de operación del todo el sistema eléctrico. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso con respecto a lo que es los grupos, a lo que es las líneas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ventiladores, ¿no? Ventiladores, ¿no? Entonces, puede ser que algunos ventiladores operen, algunos de stand-by, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es importante, digamos, analizar, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si el cliente te dice, muy bien, yo quiero establecer un modo de operación que en este año voy a trabajar así y el próximo año, por decir, en una barra cualquiera, ¿eh? ¿Ya? Por decir, en esta barra de aquí, en esta barra de 50, voy a colocar
un banco de condensadores, ¿no? Un condensador en 50 kilovoltios para la compensación del sistema. Pero eso va a ser en el año 2022, por decirlo, ¿no? Entonces, ese es otro modo de escenario, ¿no? Ese es otro análisis que hay que hacer, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de coordinación, se tiene que analizar, desde el punto de vista de arco, también se tiene que analizar, ¿no? Entonces, todos esos son los modos de operación. Muy bien. ¿Qué más nos dice la norma? Entonces, eso es lo que es, digamos, el paso 2, ¿no? Determinar los modos de operación del sistema, ¿no? Eso nos dice la norma. El paso 3 es determinar las corrientes de cortocircuito, las corrientes presentes de cortocircuito. ¿Correcto? Entonces, regresando al unifilar, es hallar las corrientes de cortocircuito en todas estas barras, ¿no? Para poder, estos son interruptores, los rojitos, los 133, ¿no? Son interruptores, ¿no? Hay que hallar las corrientes de cortocircuito presentes en todas las barras. Hay que considerar que el arco eléctrico es para analizar en cada barra, ojo, en cada barra, sea el nivel de tensión que sea. Muy bien, entonces ese era el tercer paso, ¿no? Determinar las corrientes de cortocircuito de todo el sistema. También lo podemos tomar de algún estudio previo que exista, ¿no? También es válido. El paso 4, determinar la distancia típica, ¿no? Y el tamaño del encerramiento, el tamaño de los gabinetes, ¿no? En función a la, digamos, a la tensión, ¿no? A la tensión disponible en el sistema. Y aquí vemos una tabla, ¿no? Donde está toda la clasificación que se ha hecho, ¿no? Para switchgear hasta 15 kilovoltios, ojo que la norma solo es de 208 a 15 kilovoltios, ¿no? Y se analizan cortos trifásicos, ¿no? Eso no hay que olvidar. Analiza, digamos, el primer equipo, ¿no? La primera clase es un switchgear de 15 kilovoltios. Esta distancia típica, ¿no? Entre barras, 152 milímetros, un tamaño promedio, ¿no? Este es un tamaño promedio para normas IEC, vamos a anotar acá, este es para IEC, y este es para ANSI, sistema americano, que es importante también cuando vayamos a levantar información, saber, digamos, la normatividad con la que está fabricado un tablero, ¿no? Es importantísimo, porque como vemos, las distancias varían, ¿ya? Las distancias varían. Nosotros ya sabemos por práctica, y muchos de los que están aquí presentes en la charla, saben muy bien que un tablero ANSI es mucho más grande, mucho más robusto que un tablero IEC, considerado para el mismo nivel de tensión, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Y esto con qué tiene relación? Tiene relación con que el análisis de arco eléctrico o el comportamiento del arco va a depender mucho del tamaño del recinto. Ya lo hemos visto, ¿no? Es por eso, digamos, definir en el levantamiento de información y determinar, ¿no?, la fabricación del tablero. Es válido también que ustedes como analistas, como ingenieros, como supervisores, puedan solicitar información al cliente, y si el cliente no las tiene, que se solicite al fabricante, ¿no?, información técnica del switchgear, ¿correcto? Entonces ahí tenemos switchgear. Los ingenieros tienen como actividad principal el estudio, supervisión, desarrollo y realización de todo proyecto en edificación. ¿Perdón? Se filtró algo. Ah, ya. Ok. Muy bien. Entonces, seguimos, ¿no? Entonces, ahí esa es la clasificación de equipamiento, ¿no? Lo que es switchgear de 15 kilovoltios, algunos centros de control de motores en media tensión,
¿correcto? Switchgear también en otros niveles de tensión, 5 kilovoltios, centro de control de motores, también en media tensión, ¿no? Por ejemplo, estos de aquí, estos switchgear, estos MCCs en 15 kilovoltios, para motores, por ejemplo, ¿no? Para motores en 13.8, ¿no? ¿no? Para motores en 13.8 que existen. Switchgear en 5 kilovoltios para sistemas en 416, que hay muchísimo hoy en día en la minería. Switchgear de baja tensión. Ajá. Estos switchgear de baja tensión, ya hay que tener mucho cuidado aquí porque una de las características de acá, de estos switchgear de baja tensión, ya que tienen altas corrientes de cortocircuito, ¿no? Un ejemplo claro de estos de aquí es, por ejemplo, los switchgear de baja tensión de Cutler Hammer, por ejemplo, ¿no? Ya vienen, o de Square D, por ejemplo, ¿no? Que son unos switchgear de baja tensión grandotes, ¿no? ¿no? Muy robustos, son americanos, y esos son aquí, ¿no? Son NEMA, ¿no? Son NEMA, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el análisis, ¿no? Su capacidad de cortocircuito, etcétera, ¿no? Tableros de distribución en bajo voltaje, ¿no? Y otros tableros, digamos, dentro de todo lo que es los MCC de baja tensión, ¿no? E incluso cables en tableros de unión, ¿no? Entonces, ahí te define toda, digamos, la clasificación para lo que es, digamos, el equipamiento y sus distancias, ¿no? Y sus distancias. Ese es como paso 4. Paso 5, ahí viene lo que veníamos hablando, ¿no? Determinar la configuración del electrodo. Ahora vamos a ver uno por uno y su caso práctico. Vamos a acercarnos un poco. Muy bien. El electrodo vertical, ¿no? Que esto también estaba en la norma del 2002, ¿no? Ahora se ha repetido porque sí es un caso práctico. Y nos dice, por ejemplo, ¿no? Que es el electrodo o el arco que se podría generar, el corto que se podría generar en la parte inferior del interruptor, ¿no? Justo como habíamos nosotros eh, dibujado en la pizarra, ¿no? Esta es una forma, y vemos un interruptor y en la parte de abajo que los cables llegan de forma vertical, ¿no? Y eso está dentro de una caja, dentro de un cubículo. Ojo, aquí para efectos de la foto, esto lleva una puerta, ¿correcto? Esto lleva una puerta. Y el accionamiento del interruptor, acá vemos su mecanismo. Muy bien. Va a ser un sistema BCB siempre y cuando tenga la tapa. Aquí se le ha quitado, obviamente, para efectos didácticos, ¿no? Pero solamente cuando tenga la tapa, va a ser un sistema BCB, ¿no? ¿Qué pasaría si... A ver, después hago la pregunta. Vamos a seguir explicando. Un sistema BCBB, ¿no? Que es un sistema vertical en caja metálica que termina sobre una placa aislante. Acá está la representación teórica y acá está la representación práctica. Justo como yo les comentaba, el electrodo vertical que termina sobre sobre la base plástica o aislante del interruptor, ¿no? Y acá vemos cómo ha habido un corto, ¿no? ¿No? Entonces, son dos formas diferentes. Eso que conlleva, como yo les decía, ¿no? Que se tenga diferente comportamiento, en un solo interruptor, en un solo cubículo. ¿Estamos de acuerdo? Un sistema, ya esto es nuevo, ¿no? Para la nueva norma, un sistema horizontal en caja metálica, ¿no? Estos son la posición de electrodos, ¿no? Esto es el bus bar que recorre quizás todo un tablero, ¿no? ¿No? Esto también es una forma práctica que quizás es poco visto acá en el Perú, ¿no? Yo dentro de la experiencia que tengo, muy poco he visto este tipo de configuraciones. Vertical al aire libre, ¿no? Claramente vemos, estos son, digamos, bornes de transformadores
que llegan sus cables en forma vertical y esto es al aire libre, ¿no? Entonces, aquí el comportamiento del arco ya es, digamos, descontrolado, ¿no? O sea, sale por todos lados, ¿no? O sea, no hay, digamos, una caja metálica que pueda conducir o que pueda direccionar el comportamiento del arco, ¿no? Horizontal al aire libre, ¿no? De igual forma como el horizontal en caja metálica, que lo teníamos acá, los bornes de transformadores, ¿no? En forma vertical. Si ocurriese, por ejemplo, vamos a graficar, que aquí cae una herramienta, aquí entre estos dos, porque están haciendo maniobras arriba, no sé, ¿no? Y acá están los cables, ¿no? Los cables que bajan, ¿no? ¿Ya? Si cae una herramienta aquí, el largo que se va a producir va a salir en esta dirección, ¿no? En esta dirección, ¿no? Y va a ser, prácticamente se va a comportar como un lanzallamas, ¿no? Como un lanzallamas va a salir, hasta que así, de frente va a salir hacia la persona, ¿no? Este, digamos, es, como habíamos visto en la gráfica, el comportamiento más violento que puede haber en el tema de arco eléctrico, ¿no? Estos son los horizontales, ¿no? Tanto al aire libre como en caja metálica. Muy bien. Entonces, a la pregunta que yo iba, ¿no? Que es importante analizar porque es una cuestión de riesgo. Ya conocemos todas las configuraciones, ¿verdad? Entonces, yo considero que aquí, esto es una caja vertical, un electrodo vertical en caja metálica. Y acá está la puerta, ¿no? Muy bien. Pero viene la pregunta, ¿no? Si nosotros tenemos un interruptor, un tablero, mejor dicho, de distribución, que no tiene este mecanismo para poder cerrar el interruptor, ya no tiene ese mecanismo, ¿y qué cosa tengo que hacer? Abrir la tapa, ¿no? Tengo que abrir la tapa, ¿no? Para poder cerrar el interruptor. Pasa eso, por ejemplo, Fernando, pasa eso mucho en la práctica, ¿no? Tableros que no tienen este mecanismo, tengo que abrir la tapa para cerrar el interruptor, ¿verdad? Me parece que sí, ingeniero. Muy bien, en ese caso, ya, cuando nosotros vamos y tenemos una instalación, ¿no? Entonces nosotros analizamos, ya, este tiene accionamiento, su tapa siempre va a estar cerrada. Ya, entonces la tapa del tablero es una barrera, muy bien. Pero si yo veo que mi electricista tiene que abrir la puerta para cerrar el interruptor, ¿qué tipo de configuración elijo? A ver, pregunta al aire. ¿Cuál de las 5 configuraciones tendría que yo elegir para que, digamos, en el caso yo tenga que abrir una puerta de un tablero para cerrar un interruptor? Ya pues cae dentro de la categoría de al aire, pues, ¿no? Si tenemos que maniobrar así. Claro, ¿no? Muy bien, correcto. Correcto, muy bien. Ahí, cuando yo tengo un tablero metálico, así sea, digamos, sea la caja del tamaño que sea, lo que sea, pero si yo abro la puerta, estoy eliminando toda barrera física, ¿no? Entonces, ahí yo ya no lo considero como yo ya no lo considero como un, digamos, un electrodo vertical en caja. Tengo que considerarlo al aire libre, ¿no? Ahora vamos a ver, ya entrando a los detalles, que la formulación matemática cambia, ¿no? Entonces es importante poder identificar. ¿Cuál es el concepto o la recomendación de todo esto? Identificar que el riesgo es diferente, ¿no? No toda la instalación va a tener el mismo análisis. No todos los tableros se tratan de la misma forma. Esto no es un estudio de coordinación. Que en el estudio de coordinación a todos los trato por igual, ¿no? ¿No? En el arco eléctrico vamos a tener que analizar tablero por tablero, mirar tablero por tablero,
analizar el comportamiento y cómo un electricista se para frente a un tablero, ¿no? Porque al final, si pasa algo, bacán, pues pongo otro tablero y punto, ¿no? Pero el hombre ya se mató, ¿no? Entonces, es algo muy, muy delicado, ¿no? Muy delicado que requiere horas de análisis y entendimiento de cómo es que el personal se enfrenta a ese tablero, ¿no? Esa es finalmente la recomendación. Ingeniero, Sí, adelante. ¿sabe qué? Me está haciendo acordar de que nosotros tenemos ese tipo de tableros, como usted dice, están cerrados, ¿no? Pero en el rato que nosotros tenemos que hacer inspecciones, por ejemplo, de termografía, obviamente los abrimos para poder, ¿no? Para poder hacer la toma. Y ahí estamos, al abrir la puerta y ponernos, aunque sea de costado, ya estamos cambiando la condición. Ahora no, y obviamente no sabemos qué tan riesgoso se vuelve el tema, ¿no? Pero eso hacemos. Bueno, a ver, hay que entender que el arco eléctrico